Capítulo 1. El hombre que luchó para regresar a la mazmorra. El comienzo de la historia se origina en las profundidades oscuras de la mazmorra. ¿Dónde está este lugar? Emiya Shirou abrió los ojos y miró a su alrededor confundido. Un laberinto oscuro y misterioso, con plantas mutadas que ocasionalmente emitían tenues resplandores, y dentro de las sombras acechaban monstruos de mazmorra invisibles, observándolo en silencio desde la oscuridad. En un lugar tan extraño, los frágiles humanos estaban destinados a convertirse en presas, devorados vivos por monstruos ocultos en las sombras y convertidos en fertilizante para la mazmorra. Sin embargo, Emiya Shirou no sintió miedo. Se sintió más confundido, incapaz de comprender por qué había aparecido en un lugar tan desconocido. En su memoria, lo último que recordaba era haber participado en un enfrentamiento final con la familia Ainsworth, para salvar a su hermana menor, Miyu. En esa batalla, que había alcanzado su máxima intensidad, mató a 6 espíritus heroicos oponentes en una noche, poniendo fin a la guerra del Santo Grial. Luego, usando el poder del Gran Santo Grial, transfirió a Miyu a otro mundo para protegerla y se encontró con la última carta del triunfo de Ainsworth, Angélica. La mujer llamada Angélica podía usar la carta del espíritu heroico más poderoso, Gilgamesh. Una vez poseída, prácticamente ejercía todo el poder del espíritu heroico Gilgamesh. Shirou no fue rival para Angélica y finalmente fue derrotado, pero justo cuando estaba a punto de ser capturado, vio claramente que el Gran Santo Grial, que casi había perdido su brillo, de repente se activó de nuevo, aparentemente en respuesta a su deseo. Cuando la luz del Gran Santo Grial estalló, Shirou volvió en sí y se encontró en este desconocido y oscuro lugar de mazmorra. ¿Podría ser que el Santo Grial cumplió mi deseo? Shirou miró fijamente su entorno, su corazón se llenó de una complejidad indescriptible. Porque aún recordaba claramente el último deseo que pidió. Obtener el poder para proteger a su hermana Miyu, para proteger a todas las personas importantes para él y para revertir todas las tragedias. Si ese deseo realmente se hizo realidad, ¿en qué forma eligió el Grial realizarlo? La mente de Shirou estaba llena de pensamientos complejos. No podía imaginar a qué clase de lugar lo habían llevado. Al mismo tiempo, incluso mientras Shirou estaba inmerso en sus pensamientos y confusión, los monstruos en las profundidades del laberinto no iban a darle tiempo extra. Al percibir que Shirou no parecía agresivo y parecía ser un humano común y corriente frágil, los monstruos cargaron decisivamente contra él. Sin embargo, la expresión de Shirou no mostraba el más mínimo pánico. Evaluó la situación con calma, y en el momento en que los monstruos estaban a punto de atacarlo, murmuró suavemente. Seguimiento activado. Con un destello de luz, 2 espadas gemelas de formas únicas aparecieron en las manos de Shirou. Una negra, una blanca. Las espadas gemelas casadas. Shirou balanceó sin esfuerzo las espadas gemelas, bloqueando el asalto de los monstruos con movimientos rápidos, y en un contraataque, atravesó al monstruo que lo atacaba. Aunque no sé dónde está este lugar, parece que aún puedo usar proyección. La proyección de Kansori Bakuya no se ve afectada. El flujo de maná es normal, sin problemas, Shirou murmuró para sí mismo, retrayendo las espadas gemelas en sus manos. Esta era su habilidad única. La magia de la proyección, capaz de crear réplicas de objetos originales. Sin embargo, la gente común no podría proyectarse a este nivel. No podían hacerlo tan rápido ni tampoco podían crear proyecciones casi idénticas a las originales. La habilidad de Shirou provenía de su propia naturaleza especial, en parte debido a que poseía los poderes de un espíritu heroico. Por supuesto, no es necesario explicar ese tema en detalle por ahora. Por ahora, lo más importante para Emiya Shirou era descubrir dónde estaba y cómo salir de esa mazmorra oscura y llegar a un lugar donde vivieran humanos. Después de matar al monstruo, Shirou inicialmente quiso inspeccionar el cadáver para averiguar qué tipo de lugar era este. Pero inesperadamente, el monstruo se desintegró en cenizas justo después de morir, como si nunca hubiera existido. En el lugar donde el monstruo había perecido, solo quedaba en el suelo una extraña piedra gris negruzca que emitía un brillo espeluznante. Esto es. Shirou recogió la piedra gris negruzca y la inspeccionó, pero no encontró nada de valor. Indefenso, la descartó y comenzó oficialmente su exploración del laberinto de la mazmorra. La mazmorra era un lugar lleno de peligro. Después de varios días de exploración, Shirou quedó especialmente seguro de esto. Dondequiera que iba, se encontraba con todo tipo de monstruos únicos.
Algunos parecían bestias, otros parecían familiares y algunos eran simplemente indescriptibles. Ante tales peligros, Shirou no tuvo más remedio que estudiar seriamente cada tipo de monstruo, aprender sus hábitos y luego realizar cacerías específicas. Afortunadamente, la capacidad de combate de Shirou superaba con creces la de los monstruos comunes. En combates uno contra uno, podía aniquilarlos fácilmente. Incluso cuando grupos de monstruos bestiales atacaban, Shirou no tenía nada que temer. Disparaba arcos y flechas, mantenía la distancia y los eliminaba uno por uno. Durante este proceso, Shirou notó que con el tiempo, su cuerpo parecía estar experimentando algún tipo de crecimiento. Su velocidad aumentó, su fuerza mejoró e incluso algunos aspectos fundamentales de su ser habían cambiado sutilmente. Sin embargo, debido a que los cambios fueron tan graduales, Shirou no les prestó demasiada atención. Había otro problema con la vida en la mazmorra: la comida y el agua. Sorprendentemente, el agua no era un problema. Aunque era subterránea, a menudo encontraba ríos con agua inexplicablemente clara, tan pura que parecía de otro mundo. La comida también era manejable gracias a las excelentes habilidades culinarias de Shirou, pudo preparar comidas utilizando plantas del camino, manteniéndose nutrido y activo. Un día, cuando Shirou se acercaba al final de su exploración en un área, descubrió inesperadamente una escalera que ascendía en espiral. La escalera era estrecha y antigua, como si nadie hubiera llegado antes a ella. Confundido, Shirou subió las escaleras y finalmente llegó a una habitación extraña. La habitación era enorme y estaba completamente vacía. Pero en el momento en que Shirou entró, un monstruo aterrador de varias docenas de metros de altura descendió repentinamente desde arriba y atacó sin previo aviso. Ante una presencia tan aterradora, Shirou no se atrevió a descuidarse y luchó con todas sus fuerzas. Usando su habilidad de proyección y toda la experiencia que había acumulado luchando contra monstruos, Shirou mató con éxito al poderoso monstruo. Cuando el jefe murió, una corriente de energía extraña fluyó desde su cuerpo hacia el de Shirou. Después de absorber esta energía, Shirou pudo sentir claramente una mejora notable en sus atributos físicos. Su velocidad y fuerza habían mejorado notablemente. Este fue un impulso mucho mayor que todo lo que había obtenido al matar monstruos normales. ¿Podría ser esta la razón por la que el Santo Grial me trajo aquí? Shirou quedó atónito y continuó su exploración del mundo de las mazmorras. Descubrió que este mundo parecía estar estructurado en pisos, cada uno con un terreno distinto y gobernado por un jefe de piso único. A medida que ascendía, Shirou ocasionalmente se encontraba con humanos. Sin embargo, llamarlos humanos era exagerado. Había personas con orejas y cola de bestias, seres parecidos a elfos en las historias, e incluso formas de vida que parecían monstruosas. Naturalmente, Shirou quería comunicarse con ellos, esperando alguna interacción. Pero eran extremadamente cautelosos con alguien como Shirou, que vagaba solo por la mazmorra. La mayoría de las veces, la batalla estallaba antes de que pudiera comenzar cualquier conversación. Después de varias peleas sin sentido, Shirou no tuvo más remedio que abandonar los intentos de comunicación y reanudar su conquista de mazmorra solitaria. Después de matar a una docena de monstruos, Shirou comenzó a notar algo. Los monstruos de la mazmorra se estaban debilitando. A medida que los monstruos se debilitaban, las ganancias que obtenía al matarlos también disminuían. Originalmente, podía sentir una mejora drástica después de matar a un monstruo fuerte, pero ahora, incluso matar a uno poderoso no producía más que el mismo resultado que matar a un monstruo común. De esto, Shirou dedujo que la mazmorra tenía una jerarquía. Los monstruos más fuertes se encontraban en capas más profundas, ofreciendo mayores recompensas al ser derrotados. Por el contrario, los monstruos más débiles se encontraban en niveles más altos y superficiales, y ofrecían recompensas menores. Basándose en esto, Shirou se dio cuenta de que debía haber sido transportado a la parte más profunda de la mazmorra desde el principio, y su viaje había sido en sentido inverso, acercándose constantemente a la salida de la mazmorra. Con este entendimiento, Shirou naturalmente quiso escapar de este lugar sin sol. No quería quedarse atrapado allí para siempre. Sin embargo, tal vez debido a las incontables batallas que había soportado, o las heridas duraderas de su pelea con Angélica que nunca habían sanado, mientras Shirou intentaba salir de la mazmorra, sus movimientos se volvían cada vez más difíciles. La tensión en su cuerpo le dificultaba incluso caminar con normalidad. Estaba prácticamente arrastrando su maltrecho cuerpo hacia la superficie.
Si evitaba acciones innecesarias y tenía suerte, tal vez podría llegar a la superficie antes de que su cuerpo se rindiera. Tal vez. Pero para Shirou, lo más importante ahora era no desperdiciar energía en nada innecesario. Si lo hace, su cuerpo, que ya está casi destrozado, podría colapsar por completo. Eso era exactamente lo que pretendía hacer. No realizar ninguna acción adicional hasta llegar a la superficie. Hasta que, de repente, un grito resonó desde la distancia. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Al escuchar ese grito desesperado de un niño pequeño, el cuerpo casi sobrecargado de Shirou se movió casi por instinto. Ignoró todo pensamiento racional, hizo caso omiso de las señales de advertencia de sobrecarga de su cuerpo. Shirou actuó puramente por instinto. Porque en lo más profundo de su corazón, bajo la llama aparentemente extinguida de la pasión, nunca había olvidado ese ideal de tantos años atrás. Convertirse en un héroe de la justicia. Capítulo 2, El rescatador y el rescatado. El ideal de ser un campeón de la justicia se originó a partir de un incendio ocurrido durante la infancia de Emiya Shirou. Al principio, Shirou vivió una vida normal, no diferente a la de cualquier otro niño. Pero un día, cuando despertó, el paisaje familiar que tenía ante sí estaba envuelto en llamas. Todo lo que veía estaba cubierto por un humo espeso y un fuego abrasador. Ante un desastre tan repentino, el corazón de Shirou se llenó de desesperación y confusión. Vagó sin rumbo entre las llamas, incapaz de escapar de su alcance devorador. Justo cuando se desplomaba desesperanzado, un par de manos ásperas aparecieron ante él. Un hombre llamado Kiritsugu Emiya lo encontró en medio del infierno. Si hubiera terminado ahí, podría haber sido una historia típica de un héroe que salva una vida. Pero Kiritsugu, al encontrar a Shirou, lloró mientras repetía una y otra vez. Gracias a Dios, aunque Shirou era el que había sido salvado, la alegría en el rostro de Kiritsugu superó la del rescatado. Parecía como si él mismo hubiera sido redimido. En ese momento, un pensamiento surgió en el corazón de Shirou. Quiero ser como este hombre. Así comenzó su sueño de convertirse en un campeón de la justicia. Sin embargo, esa resolución una vez sufrió obstáculos y colapso. En esa noche nevada que todo lo devoró, el camino de justicia de Shirou llegó a su fin por completo. Perdió el derecho a llamarse héroe. Ahora, él era simplemente alguien que conservaba la persistente idea de convertirse en un campeón de la justicia, cuyo cuerpo aún se movía por reflejo, por un instinto obstinado que no podía sacudirse. Sin embargo, incluso si fue solo instinto, cuando escuchó los gritos de un extraño pidiendo ayuda, Shirou no pudo evitar actuar. Tengo que irme. A pesar de que su cuerpo estaba llegando a su límite, Shirou se movió sin dudarlo. Siguió la dirección de la voz, abriéndose paso a través del complejo y caótico laberinto de la mazmorra. Finalmente, llegó a un pasaje sin salida, donde vio a la persona que lloraba pidiendo ayuda y el motivo de su grito desesperado. En el laberinto de la mazmorra, un niño de cabello blanco estaba siendo perseguido por una enorme bestia con cuerpo de hombre y cabeza de toro. El nombre del niño era Belkran. Él era un aventurero novato de nivel 1, un principiante sin nombre en la ciudad mazmorra de Horario. Tenía sueños y fantasías sobre aventuras en mazmorras y, impulsado por esos deseos, se embarcó imprudentemente en lo que estaba destinado a ser un viaje duro y cruel. Con exceso de confianza, se adentró en un piso que superaba con creces sus capacidades y se topó con el peor enemigo posible. Rrrr. Al escuchar el bramido del enorme minotauro detrás de él, Bella adoptó una expresión sombría. Nunca imaginó que un monstruo tan aterrador aparecería en el quinto piso de la mazmorra. Era un minotauro, también apodado el asesino de novatos, una pesadilla para cualquier aventurero de nivel 1. Se suponía que esta criatura aparecería solo en el 10º piso y más allá, pero de alguna manera apareció aquí. Como un completo novato que luchaba incluso contra monstruos normales, Bell no tenía ninguna posibilidad. Solo podía intentar huir desesperadamente. Ayúdame. Y así se desarrolló una escena extraña en la mazmorra. El aterrador minotauro persiguió al chico de cabello blanco, quien se movía como un ágil conejo, apenas evadiéndolo aprovechando la compleja disposición del laberinto. Si las cosas continuaban así, quizás Bell habría tenido la oportunidad de escapar. Pero la realidad rápidamente le asestó un golpe cruel. En pánico, tomó un giro equivocado y se encontró con un callejón sin salida. Estallido. Sin ningún lugar a donde escapar, Bell patinó hasta detenerse. Tras él, el minotauro clavó sus cascos de hierro en el suelo, con sus ojos rojos y abrasadores llenos de furia y humillación, pues un simple novato había jugado con él.
Esa furia estaba a punto de desatarse sobre Belle en un ataque brutal. Al ver esto, el rostro de Belle se llenó de terror y temblor. Nunca imaginó que su viaje para convertirse en un héroe de mazmorra terminaría tan pronto. Su destino se reduciría a ser mero alimento para minotauros. Aún así, su instinto de supervivencia se activó. En ese momento de desesperación, sacó la daga en su mano, listo para luchar por su vida. Pero la brecha de poder era insalvable. Ruido sordo. Antes de que pudiera actuar, el minotauro atacó con su casco como si fuera una flecha de acero. Golpeó directamente a Belle, haciéndolo volar como un bolo. Cayó al suelo varias veces antes de estrellarse con fuerza contra una pared. Belle sintió como si su cuerpo hubiera quedado reducido a jirones. El intenso dolor lo dejó incapaz de moverse. El minotauro se acercó lentamente. La bestia jadeaba un aliento caliente y fétido sobre su presa, y sus fosas nasales se dilataban cerca del rostro de Belle. Ajaja, al mirar a la enorme criatura que se alzaba sobre él, el rostro de Belle se contorsionó de desesperación. Le castañeteaban los dientes, le corrían las lágrimas, y su expresión lo decía todo. Este era el fin. No es un milagro. No es un sueño. Solo la cruda realidad. Había creído tontamente que entrar en la mazmorra lo convertiría en un héroe y que podría iniciar una gran historia. Pero la realidad no ofrecía héroes, ni flores, ni muchachas hermosas esperando ser rescatadas. Solo muerte interminable y cadáveres de desafortunados. En lo más profundo de su desesperación, Belle ni siquiera recordaba cerrar los ojos. Simplemente miraba al frente, esperando la muerte, cuando de repente, una luz tenue parpadeó en la distancia. Quebrar. Una llama azul de energía mágica iluminó la oscuridad, atrayendo la atención tanto de Belle como del minotauro. ¿Qué es eso? Antes de que Belle pudiera reaccionar, la luz azul se encendió intensamente. De entre las sombras saltó un joven. En la tenue luz de la mazmorra, Belle vio claramente al recién llegado. Era un joven de cabello rojo intenso, salvo por una extraña mecha blanca en la frente. De su brazo derecho emanaba un suave resplandor azul, y en un instante, dos espadas gemelas en forma de media luna, una blanca y otra negra, se materializaron en sus manos. Se movió rápidamente, colocándose entre Belle y el monstruoso minotauro. Ruur. El minotauro, enfurecido porque su caza había sido interrumpida, rugió y levantó sus cascos para atacar. Auge. Para sorpresa de Belle y el minotauro, el joven pelirrojo simplemente levantó su mano izquierda y atrapó el golpe con facilidad. Entonces, sin pausa, arrojó al minotauro a un lado y lo persiguió a la velocidad del rayo, girando sus espadas gemelas como un bailarín en una actuación mortal. Barra oblicua. Las espadas en forma de media luna brillaban en la oscura mazmorra. Belle ni siquiera podía seguir el movimiento de esas espadas, solo ver que, en un abrir y cerrar de ojos, habían atravesado el cuerpo del minotauro repetidamente. Corte. 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 Las espadas talladas en su pecho, brazos, muslos, piernas, hombros y, finalmente, su cuello. El joven destrozó a la criatura con increíble precisión y velocidad. Cuando todo terminó, lo que yacía frente a Belle era un cadáver destrozado y destrozado. Un montón de carne de minotauro desmembrada. Auge. Con un estruendo ensordecedor, el minotauro se desplomó. Belle sintió como si se le hubiera parado el corazón. Él en realidad, al mirar fijamente la figura pelirroja, Belle quedó consumido por el asombro y una abrumadora oleada de emoción. Antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba sintiendo, lo que se había agitado dentro de él, el joven pelirrojo de repente hizo una mueca de dolor. Su rostro se contorsionó. Se agarró el brazo derecho con agonía. Entonces, como si llegaran a algún límite, las espadas gemelas se desvanecieron en partículas brillantes. Finalmente, el propio joven, incapaz de soportar la tensión, se desplomó inconsciente. Señor, benefactor, ¿qué le pasó? Belle no sabía su nombre. Solo podía llamarlo benefactor. Corrió a su lado y vio que el hombre probablemente se había desmayado por el agotamiento y las heridas acumuladas. Sin tiempo para pensar, Belle levantó al hombre sobre su espalda y corrió con todas sus fuerzas hacia la salida de la mazmorra. En ese momento, solo tenía un pensamiento en su corazón. Debo salvar al hombre que me salvó. No puedo dejar que muera por mí. Capítulo 3. La ciudad laberinto horario Shiroru había caído en una oscuridad total e ilimitada. Este sentimiento le resultaba muy familiar.
Ya sea cuando la familia Ainsworth se llevó a su hermana Miyu, o cuando se derrumbó dentro de la barrera de hielo después de ser derrotado por Angélica mientras intentaba rescatarla, esta sensación siempre surgía cuando su cuerpo llegaba a su límite y su conciencia ya no podía ordenarle que se moviera. Era el grito del alma, un lamento desde lo más profundo de su ser, que llegaba cuando la fuerza personal no era suficiente para cambiar la realidad. En esos momentos, Shirou siempre se sentía impotente. Impotente ante su propia debilidad. Ojalá fuera más fuerte. Ojalá mi fuerza pudiera vencer a todos los enemigos y revertir cada tragedia. Si solamente, pero en realidad no hay ningún sí. El único resultado para los débiles es una derrota miserable. Observar con impotencia cómo todo lo que deseaban proteger desaparece ante sus ojos. Es por eso que el mayor deseo de Shirou ahora era volverse más fuerte. Si pudiera volverse más fuerte, tal vez podría cambiar todo y garantizar que aquellos a quienes quería proteger nunca tuvieran que llorar nuevamente. Por lo menos, no quería volver a experimentar el dolor de ver algo importante escaparse de sus manos, por más desesperadamente que intentara aferrarse a ello. Miyu, susurrando el nombre de su hermana, la conciencia de Shirou llegó a la parte más profunda de su memoria y, como un resorte que se libera, de repente fue expulsado del vórtice del caos. Abrió los ojos lentamente y se encontró en un espacio cerrado. A su alrededor había un entorno desordenado y ruinoso, lleno de todo tipo de objetos extraños. En el centro de la habitación se alzaba un sofá morado destartalado. Shirou estaba acostado en ese mismo sofá en el medio de la habitación. Mientras se incorporaba lentamente, un dolor agudo recorrió todo su cuerpo, especialmente su brazo derecho. El dolor abrasador era tan intenso que dudaba si aún le pertenecía. ¿Eh? ¿Estás despierto? Antes de que pudiera comprender su situación, una voz nítida resonó a su lado. Al levantar la vista, Shirou vio a una jovencita, de no más de 13 o 14 años, parada frente a él. Vestía un ajustado traje blanco con una llamativa cinta azul atada alrededor de los brazos. Al ver a Shirou sentarse, inmediatamente se puso nerviosa y corrió hacia ella. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la cabeza? ¿Te sientes mal en alguna parte? ¿Quieres que te dé un masaje? Shirou quedó completamente desconcertado por la entusiasta respuesta de la chica. ¿Y tú eres? Yo. Soy Estia, una diosa. La chica que se presentó como Estia lo declaró con gran seguridad. Pero, claramente, sus palabras no le ganaron la confianza a Shirou. ¿Una diosa? ¿Esta niñita? Shirou no lo creyó en absoluto, aunque respondió cortésmente. Bien, bien. Entonces, querida diosa, ¿están tus padres en casa? Obviamente no me crees. Los dioses no tienen padres. Estia espetó, visiblemente irritada. Justo cuando estaba a punto de explicarle apasionadamente su identidad divina a Shirou, su conversación se interrumpió. La puerta en la distancia se abrió y entró un chico de cabello blanco llamado Bell. Ah, ¿estás despierto, benefactor? Bell exclamó emocionado al ver a Shirou despierto. Shirou lo reconoció y habló pensativo. ¿Tú eres a quien rescaté antes? ¿Me trajiste de vuelta? Sí, sí. Estaba muy preocupado. Te saqué del calabozo en cuanto pude. Belle se rascó la cabeza con timidez. Pero no tenía dinero para llevarte a una clínica, así que te traje con mi diosa. Diosa. Al escuchar esa palabra nuevamente de la boca de Belle, Shirou hizo una pausa. Después de todo, Belle había hablado con tanta sinceridad, mostrando genuina reverencia hacia la joven muchacha a su lado, considerándola verdaderamente una diosa. ¿Qué clase de lugar es este? Con curiosidad, Shirou comenzó a pedirle información a Belle y Estia. Tanto el niño como la niña tenían a Shirou en alta estima y respondían fácilmente a todas sus preguntas. En primer lugar, el lugar en el que Shirou se encontraba ahora claramente no era su mundo original. Este era un mundo parecido a la Europa medieval, pero no estaba habitado únicamente por humanos. También había hombres bestia, enanos, elfos y otras razas semihumanas, todos reunidos en una ciudad conocida como la ciudad laberinto Horario. Horario era famoso por la mazmorra que se alzaba bajo él. Bajo la dirección de una organización llamada el Gremio, la ciudad había desarrollado una extensa infraestructura urbana y redes comerciales. La estructura principal del gremio consistía en aventureros que formaban grupos, cooperaban en combate y exploraban las profundidades de la mazmorra. Recuperaban objetos y recursos valiosos de la mazmorra y los llevaban a la superficie para intercambiarlos por dinero.
El gremio también controlaba el entorno de la mazmorra y regulaba a todos los aventureros, emitiendo tarjetas de identificación para garantizar el orden tanto dentro como fuera del laberinto. Si las cosas hubieran terminado ahí, este podría haber sido simplemente otro mundo de fantasía típico, pero la mayor diferencia fue la existencia de dioses en este mundo. Sí, dioses literales. Estas deidades vinieron de los cielos hace mucho tiempo, descendiendo al mundo mortal, al que llamaron Genkai mundo inferior. ¿La razón? Porque Tenkai, el cielo, era demasiado aburrido. Aunque lo tenía todo, esa perfección lo hacía insignificante y sin alegría. Para buscar la emoción y el valor de la vida, los dioses abandonaron su reino paradisíaco y llegaron al Genkai, donde quedaron fascinados por su forma de vida. Sin embargo, para evitar que los dioses se descontrolaran, acordaron una regla. No se podían usar poderes divinos en el Genkai. Quienes violaran esta norma serían devueltos a los cielos por la fuerza. Pero a los dioses no les importaba esta limitación. De hecho, disfrutaban de vivir sin tales privilegios. Como resultado, los dioses del Genkai se volvieron tan impotentes como los humanos comunes. Para lidiar con las limitaciones causadas por esta impotencia, los dioses idearon una solución. Otorgarían bendiciones a los humanos elegidos, convirtiéndolos en sus subordinados para ayudarlos en la vida cotidiana. Por supuesto, no se trató de una explotación unilateral. Si bien los humanos recibían las bendiciones del dios, también recibían beneficios que les permitían crecer de maneras imposibles para la gente común. Esto dio origen al sistema conocido como Falna, bendiciones. Los dioses otorgaron a los humanos el poder de volverse más fuertes, y los humanos ofrecieron su fuerza a cambio. Una relación mutuamente beneficiosa que formó la estructura de las familias, casas o facciones divinas. Bell y Estia, quienes trajeron de regreso a Shirou, eran parte de una de esas familias. Sin embargo, esta familia claramente aún estaba subdesarrollada. Bell era el único miembro y su hogar era un sótano destartalado. Sus circunstancias solo pueden describirse como extremadamente difíciles. Esto se hizo especialmente evidente en la cena. La llamada diosa y su seguidor no tenían nada más que pan frío y agua para su comida. Una visión lamentable que hacía doler el corazón. Capítulo 4. Los dioses y Falna. ¿Qué pasa, Shirou? ¿Sigues sintiéndote mal en alguna parte? Después de su conversación, Shirou, Estia y Bell se presentaron el uno al otro. A la hora de la cena, cuando Shirou parecía perdido sosteniendo un trozo de pan, tanto Estia como Bell mostraron expresiones de preocupación. No, es solo que, ¿de verdad está bien? No tienes que ir tan lejos para cuidarme, ¿verdad? Shirou habló vacilante. Después de comprender la situación actual de la familia Estia, se dio cuenta claramente del tipo de dificultades por las que estaban pasando esta diosa y su único seguidor Bell. Incluso un pan tan simple era un alimento preciado para esta familia, y no había razón para que lo compartieran con un forastero como él. ¿Qué dices? Eres el salvador de Bell. Si no fuera por ti, Bell habría muerto en el calabozo. Estia dijo esto sin dudarlo, expresando su profunda gratitud hacia Shirou. Bell también asintió y dijo, así es. Gracias a usted, señor. Emilia, sobreviví a la mazmorra. Si es posible, permítame devolverle este favor. Trabajaré duro en la mazmorra para ganar dinero y curar su cuerpo. A los ojos de Bell, Shirou estaba gravemente herido por su culpa, por lo que estaba ansioso por regresar a la mazmorra de inmediato para ganar suficiente dinero para que Shirou recibiera tratamiento de un sanador en horario. Pero Shirou sabía muy bien que sus heridas provenían del ataque con toda la potencia de Angélica usando el fantasma roto, así como de las batallas de vida o muerte que soportó después contra numerosos jefes de mazmorras. Por eso no aceptó a la ligera la amabilidad de la familia Estia. Tras darle un pequeño mordisco al pan, dijo lentamente, si es así, déjame unirme a tu familia también. No debería comer gratis. ¿Eh? ¿En serio? Al escuchar las palabras de Shirou, los ojos de Estia se iluminaron incluso más que los de Bell. Debido a las reglas entre los dioses, estos no pueden usar libremente sus poderes divinos en Genkai, lo que los hace casi indistinguibles de la gente común y requiere que dependan de sus seguidores para su sustento. Así pues, la principal forma que tienen los dioses de distinguirse es a través del número y la fuerza de sus seguidores. Tener incluso un seguidor poderoso puede cambiar directamente el estatus de un dios. Las familias más fuertes de la ciudad mazmorra tienen dioses que comandan a muchos aventureros poderosos.
Sin embargo, Estia era relativamente desconocida y solo tenía a Bell, un débil aventurero de nivel 1, bajo su mando, lo que le hacía la vida difícil. Pero si Shirou se uniera, las cosas serían diferentes. Dejando de lado que su número de seguidores se duplicaría inmediatamente, según Bell, Shirou había derrotado instantáneamente a un minotauro de nivel 2. Podría ya estar en el nivel 2, o incluso ser más fuerte. Contar con un aliado tan fuerte podría mejorar drásticamente el terrible estado de la familia Estia e incluso abrir nuevas oportunidades de avance. Entonces, después de obtener el acuerdo de Shirou, Estia casi no podía esperar para invitarlo a unirse a su familia y otorgarle la bendición divina. La llamada Falna es el método principal que utiliza un dios para establecer un vínculo con un seguidor. El poder divino otorgado por el dios se arraiga en el cuerpo del seguidor, permitiéndole superar las limitaciones humanas y alcanzar alturas que de otro modo serían inalcanzables. Bell se convirtió en miembro de la familia Estia y en un aventurero de nivel 1 solo después de recibir la Falna de Estia. Ah, no esperaba que alguien más quisiera unirse a nuestra familia tan rápido. Quizás soy una diosa muy capaz después de todo, jaja, es broma. Estia bromeó para aligerar el ambiente. Shirou y Bell no dijeron nada en respuesta, solo dieron sonrisas amargas mientras miraban a la diosa que intentaba encontrar alegría en las dificultades. Bueno entonces, Shirou, quítate la ropa. ¿Quitarme la ropa? Aunque tales palabras normalmente serían consideradas acoso sexual, ni Estia ni Bell mostraron reacciones extrañas. Actuaron como si fuera perfectamente natural. Entonces Shirou obedeció, quitándose la camisa y colocando su mano sobre sus pantalones. No necesitas quitarte los pantalones. Estia exclamó, con su cara roja brillante. Su apariencia era menos como la de una diosa y más como la de una joven inocente e inexperta, lo que hizo que Shirou pensara instintivamente en su hermana pequeña. Pero rápidamente hizo a un lado esas asociaciones sin sentido y siguió las instrucciones de Estia, recostándose en el único sofá de la habitación con la espalda hacia arriba. Silbido, una vez que Shirou se acostó por completo, tanto Estia como Bell jadearon. Finalmente se dieron cuenta de cuántas heridas tenía Shirou. Su piel estaba plagada de heridas. Su cuerpo maltrecho ni siquiera parecía pertenecer a un ser humano vivo. En tal estado, el hecho de que Shirou aún pudiera moverse, y mucho menos comportarse con normalidad, era mucho más allá de lo que se podía atribuir a la pura fuerza de voluntad. La emoción inicial de Estia se enfrió. Ya no veía la incorporación de Shirou como una grata sorpresa, sino que sentía la responsabilidad de cuidar a alguien tan frágil. Bell también decidió en silencio regresar a la mazmorra al día siguiente y ganar dinero para conseguir tratamiento médico para Shirou. ¿Empezamos? Ah, vale. Empecemos. Impulsada por Shirou, Estia recuperó la compostura. Puso la mano en la espalda de Shirou, sacó una aguja y se pinchó la yema del dedo. Una gota de su sangre cayó sobre su espalda. Cuando la sangre divina tocó la espalda de Shirou, onduló como una gota en un lago en calma, extendiéndose gradualmente. La reacción es tan débil, Shirou, ¿alguna vez has recibido una bendición de otro dios? No me parece. Veo, Estia estaba algo confundida, pero como su única experiencia fue entregarle el Falna a Bell, no tenía base para comparar y solo podía asumir que esto estaba dentro del rango de lo normal. Luego comenzó a dibujar su cresta divina en la espalda de Shirou, comenzando desde donde había caído su sangre. Cuando la marca se completó, simbolizó que Shirou se había convertido oficialmente en miembro de la familia Estia. Sin embargo, incluso después de que todo terminó, Estia todavía tenía una expresión desconcertada. Porque los valores de estado de Shirou parecían extraños. En pocas palabras, las estadísticas de Shirou eran un desastre. Cuando le concedió a Bell su Falna, sus habilidades como fuerza, agilidad y resistencia quedaron claramente demostradas. Pero las estadísticas de Shirou estaban tan borrosas que eran ilegibles. Solo la sección de magia tenía una palabra legible: obras de cuchillas ilimitadas. Pero incluso la habilidad en sí parecía estar casi rota. Sus detalles eran ilegibles y su existencia parecía tan frágil como una vela en el viento, lista para desaparecer en cualquier momento. Capítulo 5, Estado oculto. ¿Qué carajo es esto? Estia miró fijamente el estado que apareció en la espalda de Shirou, su expresión llena de dudas y confusión. La llamada Falna fue una creación de los dioses hace mucho tiempo. Se trata de un método para grabar escritura divina, utilizando sangre divina como medio, en los cuerpos de los mortales para potenciar sus habilidades.
El medio principal por el cual se manifiesta esta mejora es a través de lo que se conoce como estatus. Un estado contiene varios atributos de un miembro de la familia, desde elementos fundamentales como velocidad, fuerza y magia, hasta habilidades y hechizos únicos que posee el individuo. Normalmente, una persona común y corriente no poseería ninguna magia o habilidad especial. Solo después de recibir una bendición de un dios y experimentar un crecimiento podrían tales atributos emerger potencialmente en individuos talentosos. Esta es precisamente la razón por la que Falna tiene un inmenso atractivo para los mortales, obligándolos a convertirse voluntariamente en miembros de la familia y dedicarse a los dioses. Debido a esto, Estia nunca había imaginado que alguien poseería magia innata en el momento mismo de recibir un Falna. Si bien esto no era completamente imposible, presenciarlo en primera persona aún la dejó asombrada. Además, el hecho de que Shirou viniera con magia incorporada era solo un problema menor. El verdadero problema era que su estatus era muy poco claro. No solo no mostraba valores concretos, sino que ni siquiera un nivel definido. Era como si todo su ser aún no se hubiera integrado completamente con el sistema del mundo. Todo estaba en un estado más allá de la comprensión de Falna. Como mínimo, Estia se encontró completamente incapaz de juzgar la fuerza de Shirou basándose en su bendición, ni podía comenzar a comprender los números caóticos e indescifrables detrás de sus estadísticas. ¿Qué pasa? ¿Ya terminó? Preguntó Shirou, al notar su expresión aturdida. Bueno, sí. Se acabó. Desde este momento, Shirou, eres oficialmente miembro de la familia Estia. Estia se obligó a parecer tranquila. A pesar de su apariencia juvenil, aún conservaba una pizca de orgullo divino. No podía admitir casualmente que no entendía lo que estaba sucediendo. En su mente, el extraño estado de Shirou podría estar relacionado con sus misteriosos orígenes. En Horario no era raro que ocurrieran cosas así. Después de todo, incluso para los dioses, Genkai aún contenía innumerables elementos extraños e incognoscibles. Para Estia, lo más importante era que Shirou había salvado la vida de Belle y ahora era parte de su familia. Eso solo era suficiente. Señora diosa, ¿podría actualizar mi estado también? Preguntó Belle desde un costado. En cualquier familia, actualizar el estado era un asunto privado. Normalmente, solo el dios y el individuo involucrado conocían el resultado. Así que, naturalmente, Belle no había intentado espiar el estado de Shirou. Y como el estado de un miembro de la familia solo podía actualizarse a través de su dios, cada vez que regresaban de una expedición a una mazmorra, visitaban a su dios para recibir una actualización. Asintió Estia, saliendo de sus pensamientos y concentrándose en actualizar el estado de Belle en lugar de preocuparse por las anormalidades de Shirou. Pero irónicamente, las cosas solo se complicaron más. Después de completar la actualización, la expresión de Estia se volvió extraña una vez más. Después de su reciente aventura en la mazmorra, el estado de Belle había evolucionado para incluir una nueva habilidad. Liaris Freeze. El efecto de esta habilidad era que cuanto más intensa era la admiración, mayor era el impulso y la mejora que aportaba al usuario. En otras palabras, era una habilidad nacida de la pura idolatría. Estia supuso que Belle, habiendo presenciado a Shirou aniquilar instantáneamente al Minotauro, había quedado tan abrumado por el poder de Shirou que inconscientemente despertó esta habilidad por asombro. Normalmente, esto sería algo bueno. Significaba que Belle podría seguir el ejemplo de Shirou y crecer más rápido. El problema, sin embargo, era que Shirou ahora estaba gravemente herido y claramente no estaba en condiciones de luchar en la mazmorra. Debido a esto, la habilidad recién despertada de Belle podría no brindarle los beneficios esperados. Peor aún, la incapacidad de materializar sus aspiraciones podría incluso tener un impacto negativo en él. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró Estia con frustración, sujetándose la cabeza. Ella había pensado que la llegada de Shirou sería un punto de inflexión para su familia, tal vez incluso una oportunidad de escapar de su miserable vida en un sótano sucio, comiendo pan y bebiendo agua simple todos los días. Pero en lugar de producirse un avance, las cosas parecían encaminarse hacia un resultado peor. Estia estaba llena de un profundo sentimiento de impotencia por la injusticia del mundo y su propia vida débil pero voraz como diosa menor. Finalmente, decidió mantener en secreto la verdad sobre la habilidad y las capacidades actuales de Belle por ahora, tal como lo había hecho con Shirou. Como mínimo, no quería verlo caer en la desesperación tan pronto. Shirou pasó su primera noche como miembro de la familia Estia.
Debido a que la base de la familia era tan lamentable, solo la diosa Estia podía dormir en el sofá individual. El resto tenía que dormir directamente en el suelo. Aunque Estia y Belle estaban preocupados por las heridas de Shirou e insistieron firmemente en que tomara el sofá, Shirou se negó rotundamente y se obligó a dormir en el suelo. Aún así, su cuerpo no parecía sufrir más. Eso se debe a que sus heridas ya eran tan graves que cualquier dificultad adicional apenas si suponía una diferencia. Unas pocas desventajas adicionales apenas representaban la diferencia entre -100 y -101. No empeoraron mucho las cosas. Shirou incluso pudo levantarse temprano en la mañana, arrastrando su pesado cuerpo, y comenzar a practicar su técnica de proyección. Tal como lo había experimentado en la mazmorra, la magia de proyección de Shirou funcionó perfectamente en este mundo. La velocidad y la calidad de sus proyecciones no se vieron afectadas. Esto significaba que su capacidad de combate no había disminuido en lo más mínimo. Al contrario, tras haber matado a tantos jefes de mazmorra, su fuerza había superado con creces su antiguo yo. En cuanto a cuánto más fuerte se había vuelto, Shirou honestamente no tenía punto de comparación. Si era posible, estaba muy interesado en probar sus habilidades contra los luchadores más fuertes de este mundo para evaluar su verdadera fuerza. Por supuesto, eso tendría que esperar hasta que se curara. Actualmente, las heridas de Shirou eran tan graves que simplemente matar a un solo minotauro de nivel 2 lo dejaría completamente agotado e inconsciente. Eso por sí solo demostró lo grave que era realmente su condición. El problema era que Shirou no creía que sus heridas pudieran curarse simplemente con el tiempo. Sin un curandero adecuado, ¿realmente se recuperaría por completo? Al ver el arma proyectada en su mano desaparecer en el viento, Shirou, después de un breve momento de incertidumbre, recuperó su resolución. No importaba que, lo único en lo que necesitaba concentrarse ahora era en pagarle a la familia Estia por haberlo acogido y usar su propia fuerza para ayudar a Estia y Belle. Capítulo 6. El trabajo a tiempo parcial de Shirou. Después de que Shirou se levantara temprano para entrenar su magia de proyección durante aproximadamente 1 o 2 horas, Estia y Belle finalmente se despertaron. En realidad, su hora de despertar no era tarde. De hecho, era bastante temprano, justo después del amanecer. Esto puso de relieve lo excesivamente temprano que se había levantado Shirou. Era una costumbre que Shirou tenía desde hacía tiempo. Cuando vivía en la residencia Emilia, practicaba su magia en el cobertizo antes del amanecer. A veces, incluso practicaba magia de fortalecimiento durante toda la noche y se olvidaba de dormir. Ahora, él simplemente mantuvo la misma rutina. Bueno, entonces, Lady Estia, Emilia Nii, me dirigiré primero a la mazmorra. Belle, después de terminar de preparar su equipo, se dirigió emocionado a la mazmorra. Llamarlo equipo fue generoso. Solo tenía una daga visiblemente desgastada. El niño no tenía ninguna arma de calidad ni tampoco llevaba una armadura adecuada. Esto se debió a que la familia Estia estaba actualmente en una situación desesperada y no podía permitirse fondos adicionales para comprarle a Belle mejor equipo. A pesar de las terribles condiciones, Belle no se quejó en absoluto. En cambio, se veía lleno de ánimo y se dirigió a la mazmorra con firme convicción. Su objetivo era ganar dinero para pagar el tratamiento médico de Shirou. Para Belle, ese objetivo era más importante que cualquier objeto poderoso. Al observar la figura del chico alejarse, Shirou no pudo evitar suspirar. Si pudiera, de verdad querría ir con Belle al calabozo. Al menos, monstruos como el Minotauro no serían un problema para él. Desafortunadamente, Shirou era muy consciente de sus heridas. Si se topaban con un monstruo más fuerte, podría convertirse en una carga para Belle. No te preocupes. Ese niño es realmente asombroso. Al ver la preocupación de Shirou, Estia ofreció palabras de consuelo. En efecto. Es muy hábil, huyendo. Shirou recordó cómo Belle había huido del Minotauro a lo largo de más de 10 manzanas. Si no hubiera llegado a un callejón sin salida, podría haber escapado. Bueno, desde niño le llaman conejo. Estia rió torpemente, sintiéndose un poco avergonzada de que el talento más notable de su familia fuera la evasión. Shirou cambió rápidamente de tema y le preguntó a Estia. ¿Hay algo que pueda hacer? Realmente no puedo confiar solo en ti y Belle. En la ciudad mazmorra de Horario, el seguidor de un dios normalmente tenía un solo deber. Entrar a la mazmorra, derrotar monstruos y ganar dinero. Pero una ciudad tan grande naturalmente tenía más profesiones que solo aventureros de mazmorras. Había también muchos otros roles.
Herreros que fabricaban equipos, curanderos que curaban heridas, cocineros que preparaban comidas, la propia Estia estaba trabajando actualmente en un puesto de comida, vendiendo bocadillos a los aventureros. ¿Qué tal si trabajas conmigo en el puesto de comida? Sugirió Estia tras pensarlo un momento. Dada la condición actual de Shirou, trabajar en un puesto de comida parecía uno de los pocos trabajos que podía realizar. Shirou no tuvo objeciones y asintió en señal de acuerdo. Shirou siguió a Estia hasta una bulliciosa calle comercial. La calle estaba llena de habitantes de horario. Aventureros entusiastas que se dirigían a la mazmorra, comerciantes madrugadores preparando sus mercancías, e incluso algunos viajeros de otras tierras, entre ellos no solo había humanos, sino también hombres bestia, elfos, enanos y todo tipo de semihumanos inusuales con rasgos extraños. Al ver todo esto, Shirou estuvo aún más seguro de que realmente estaba en un mundo completamente diferente al suyo. Oye, Takemi Kazuchi, estoy aquí. Mientras Shirou se maravillaba del mundo desconocido, Estia se acercó a un puesto de comida y gritó. El dueño del puesto era un hombre de aspecto joven, vestido de blanco y con el cabello atado en dos extrañas trenzas que le daban un aura tranquila y gentil. ¿Estás aquí, Estia? ¿HM? ¿Y esto es? El hombre, llamado Takemi Kazuchi, miró con curiosidad a Shirou. Estia inmediatamente los presentó y explicó la situación, permitiendo que Shirou y Takemi Kazuchi se conocieran. Shirou se sorprendió al saber que este hombre modesto también era un dios de los cielos y amigo de Estia, además del dueño del puesto de comida. Actualmente, Estia trabajaba bajo su mando como empleada a tiempo parcial. Entonces, este joven, Emilia, ¿es tu nuevo seguidor? ¿Y también quiere trabajar aquí? Así es. Después de que Estia lo confirmara, Takemi Kazuchi miró a Shirou y murmuró. A juzgar por tu nombre, parece ser del lejano oriente. Pero nunca te he visto allí. ¿El lejano oriente? Shirou quedó desconcertado por el comentario. Después de que Estia le explicó, se enteró de que Genkai tenía una región llamada Lejano Oriente, una nación insular con costumbres y cultura muy diferentes al resto del mundo, bastante similar a Japón, donde solía vivir. Como Shirou ya había aceptado que estaba en otro mundo, no le prestó mucha atención a este Lejano Oriente. Para él, era simplemente un lugar parecido a su tierra natal, pero fundamentalmente diferente. Takemi Kazuchi tampoco lo presionó al respecto, asumiendo que Shirou era solo alguien del lejano oriente que nunca había conocido antes. Después de darle a Shirou una breve evaluación, aceptó dejarlo trabajar en el puesto. ¿Esto realmente está bien? Shirou no esperaba que Takemi Kazuchi lo aceptara tan fácilmente, especialmente porque el puesto no parecía muy popular y no parecía necesitar un segundo ayudante. Jaja, Estia y yo somos viejas amigas. Claro que la ayudaré, rió Takemi Kazuchi con cariño. Y además, estás herida, ¿verdad? Cuidar de alguien enfermo es lo más natural. Veo. Sorprendido de que Takemi Kazuchi viera a través de sus heridas al instante, Shirou comprendió que no debía subestimar a este dios. También estaba muy agradecido por su bondad. Y así, Shirou se unió oficialmente al puesto de comida de Takemi Kazuchi y comenzó a trabajar seriamente. Sin embargo, tal como Shirou había sospechado antes, el puesto no tuvo mucho éxito. Había demasiados puestos de comida similares en la calle, y los bocadillos de Takemi Kazuchi no destacaban. El menú y los sabores eran demasiado simples. Aunque los aventureros pasaban constantemente de camino a la mazmorra, solo un pequeño número se detenía en el puesto para comprar comida. A pesar de esta situación, Takemi Kazuchi parecía tranquilo. Simplemente continuó preparando sus modestos platillos con esmero y encargó a Estia y Shirou que los vendieran. Al ver todo esto, Shirou sintió el deseo de ayudar a mejorar la situación, pero también sabía que no podía apresurarse. Esperaría la oportunidad adecuada para ofrecer sus ideas. Capítulo 7. Shirou cocina. Shirou había pasado toda la mañana trabajando en el puesto de comida de Takemi Kazuchi. Aunque el tráfico de clientes en el puesto no era particularmente alto, el dueño de la tienda, Takemi Kazuchi, lo manejaba con seriedad, asegurándose de que cada paso se hiciera correctamente. Gracias a su actitud diligente y trabajadora, el puesto logró atraer a varios clientes recurrentes. Aunque no fueron muchos, fueron suficientes para mantener el negocio a flote. Además, aunque el propio Shirou carecía de un talento particular para atraer clientes, la encantadora apariencia y elocuencia de Estia habían atraído a una cantidad decente de personas, lo que le había proporcionado al puesto una buena cantidad de ingresos. Has trabajado duro. Aquí tienes un poco de arroz frito que te sobró.
Cómelo como almuerzo, dijo Takemi Kazuchi mientras le entregaba 2 cajas de su arroz frito con huevo casero. Ni Estia ni Shirou tenían motivos para negarse, y rápidamente aceptaron las cajas y se pusieron a comer. El arroz frito con huevo de Take está tan delicioso como siempre, dijo Estia entre bocado y bocado, elogiándolo. De verdad no entiendo por qué no viene más gente a comprar tu comida. Bueno, porque mi cocina es bastante mediocre, respondió Takemi Kazuchi, consciente de sus defectos. Solo abrí este puesto para aliviar un poco la carga de mi familia. Mientras pueda ganar algo, soy feliz. Señor Takemi Kazuchi, ¿su familia también se enfrenta a mucha presión? Preguntó Shirou, sin poder evitar preguntar. Sí, cuido a los niños que vienen del lejano oriente, dijo Takemi Kazuchi con una sonrisa amarga. Allá en el lejano oriente, me trataban bien, así que cuando llegué a horario, intenté acoger a todos los niños pobres del este que pude. Sin darme cuenta, mi familia creció cada vez más y los gastos se acumularon. Últimamente, ni siquiera podemos comprarles equipo a los recién llegados. Ese es un problema muy diferente al mío, dijo Estia con expresión complicada. Tengo el problema opuesto. Muy pocos miembros. Jaja, por eso nos interesa tanto el mundo inferior. No importa lo bien o mal que vaya la vida, la gente siempre tiene sus propias preocupaciones. Esa es la verdadera alegría, dijo Takemi Kazuchi con una sonrisa despreocupada, con aspecto de disfrutar plenamente de la vida. Shirou, por otro lado, se decidió aún más a hacer algo para ayudar después de enterarse de los problemas de la familia de Takemi Kazuchi. Pero antes de que pudiera decir algo, un hombre rubio se acercó de repente desde la distancia. Se acercó al puesto y dijo con una sonrisa. Oye, si no es el chico del cartel de las familias sin dinero. Takemi Kazuchi. Ja, fui. Hermes, ¿qué haces aquí? Preguntó Takemi Kazuchi, claramente familiarizado con el hombre. Jaja, acabo de volver de un viaje a las afueras de horario. Pensé en pasar a ver cómo estabas, dijo Hermes, claramente un dios, riendo y pasando un brazo por los hombros de Takemi Kazuchi. Vamos, vamos, estoy de muy buen humor hoy. Vamos a tomar algo. De ninguna manera. ¿No ves que estoy trabajando aquí? Oh, por favor. De todas formas, no es que venga mucha gente a tu puesto. Bastardo, a pesar de su tono, era obvio que Takemi Kazuchi y Hermes tenían una buena relación y estaban hablando entre sí de manera juguetona. Takemi Kazuchi miró a Estia y Shirou y se disculpó. Disculpen la pregunta, pero ¿puedo dejarles el puesto un rato? Tengo bastantes productos preparados desde esta mañana, así que si la afluencia de clientes sigue igual, debería ser suficiente para la tarde. No te preocupes, déjamelo a mí. Dijo Estia con seguridad, inflando el pecho. Su impresionante busto, que contrastaba marcadamente con su adorable rostro, atrajo naturalmente las miradas de los transeúntes. Incluso Hermes no pudo evitar mirarla antes de sonreír y decir, «Ah, Estia, tú también estás aquí. ¿Cómo está esa niña de tu familia? ¿El niño de mi familia? ¿Te refieres a Bell? ¿Lo conoces?», preguntó. «Bueno, yo soy el dios que más ama los chismes. Sé todo sobre tu familia», respondió Hermes con un guiño. «¿De verdad?», respondió Estia con naturalidad. No le hizo más preguntas a Hermes, simplemente ofreció una respuesta vaga y evitó deliberadamente mencionar nada específico sobre Bell, especialmente el hecho de que había despertado la habilidad única Liaris Frese. Por cierto, ¿este joven forma parte de la familia de Takemi Kazuchi? Hermes pareció notar de repente a Shirou. Parece otro del lejano oriente. No, este es mi nuevo miembro de la familia, Emiya Shirou. Declaró Estia con decisión. Ahora es parte de mi familia. ¿Es miembro de tu familia? Hermes pareció sorprendido y observó a Shirou con más atención. Pero como no vio nada inusual, no le dio demasiada importancia. Shirou, por otro lado, le dirigió a Hermes una mirada sospechosa. De la conversación anterior, Hermes había dicho que conocía a la familia de Estia, pero momentos después, actuó como si no supiera que Shirou se había unido. La contradicción inquietó a Shirou. En lugar de comprender verdaderamente a la familia Estia, parecía que Hermes simplemente estaba familiarizado con Bell en particular. Pero Hermes era un dios. Shirou no podía simplemente confrontarlo, así que decidió guardarse sus sospechas y permanecer alerta, fingiendo no notar nada. Pronto, Hermes y Takemi Kazuchi abandonaron el área. Eso dejó solo a Estia y Shirou para administrar el puesto de comida. A primera hora de la tarde, la situación era muy parecida a la de la mañana. No vinieron muchos clientes.
La comida que Takemi Kazuchi había preparado era más que suficiente. Pero de repente, algo animado debió ocurrir en la mazmorra, porque una oleada de aventureros llegó a observar, y el tráfico peatonal alrededor del puesto se disparó. Como resultado, la comida que Takemi Kazuchi dejó se agotó casi instantáneamente. Cuando más clientes llegaron a comprar snacks, el puesto ya se había quedado sin existencias. Al ver las caras decepcionadas de los clientes a punto de irse, Estia se puso nerviosa. Era buena amiga de Takemi Kazuchi y, naturalmente, quería aprovechar la oportunidad para ayudarlo a ganar lo máximo posible. Pero realmente no quedaba más comida para vender, y la propia Estia no tenía las habilidades para cocinar. ¿Qué tal si preparo algo para picar? Ofreció Shirou sin dudarlo. ¿Eh? Shirou, ¿sabes cocinar? No es fácil. Estia se mostró escéptica. Una vez intentó preparar bocadillos para venderlos ella misma, pero el resultado fue catastrófico. No solo no ganó nada, sino que terminó perdiendo hasta su ropa interior. Entonces, naturalmente, tenía dudas sobre Shirou, quien nunca antes había demostrado ninguna habilidad para cocinar. Bueno, en lugar de dejar que estos clientes cercanos se vayan, ¿por qué no me dejan intentarlo? Shirou no presumía de sus habilidades culinarias. Aunque confiaba en ellas, no era de los que presumían. Estia dudó al principio, sin estar segura de si era una buena idea. Pero cuando varios clientes más se acercaron, vieron el puesto vacío e inmediatamente se dieron vuelta para irse a otros vendedores, ella entró en pánico por completo. No tienes elección, Shirou. Ahora cuento contigo. Haré lo mejor que pueda, dijo Shirou con una sonrisa, emocionado por dentro por finalmente tener la oportunidad de mostrar sus habilidades culinarias que hacía tiempo que no usaba. Capítulo 8, Habilidades del arroz frito divino. Bajo la atenta mirada de Estia, Shirou comenzó a usar el puesto de comida de Takemi Kazuchi para preparar bocadillos. El puesto de comida no tenía una gran variedad de ingredientes. Servía principalmente dos platos: bolas de patata fritas y arroz frito. No había mucho que decir sobre las albóndigas de patata fritas. El proceso era sencillo: machacar las patatas preparadas hasta formar bolitas y freírlas durante unos minutos. La clave estaba en controlar el tiempo de fritura y elaborar la salsa. Shirou ya había preparado platos similares en casa antes, así que usando los ingredientes que le sobraron del puesto, preparó con cuidado bolas de patata bien formadas y las echó en la freidora. Oh. Eso se ve muy bien. Shirou, puede que tengas un verdadero talento para la cocina. Estia, que había estado observando desde un lado, se acercó, con su pecho aplastado contra el carrito de comida, y lo elogió sinceramente. Ten cuidado de no salpicarte con el aceite. Shirou simplemente dio un recordatorio preocupado y luego comenzó a preparar el siguiente bocadillo. En cierto sentido, este siguiente plato era el que más le importaba a Shirou. Era la clave para ayudar a que el puesto de Takemi Kazuchi cambiara las cosas. Sí, durante su charla anterior con Takemi Kazuchi, Shirou ya había decidido ayudar a atraer más clientes a su puesto de comida. Pero a diferencia de Estia, Shirou no podía confiar en la apariencia o el encanto para atraer a la gente. Sin embargo, Shirou era hábil en la cocina, por lo que naturalmente pensó en usar sus habilidades culinarias para hacer comida deliciosa que atrajera a los clientes. El arroz frito que estaba a punto de preparar era crucial para este plan. La mayoría de la gente podría pensar que el arroz frito es un plato sencillo y que, sin importar quién lo prepare, los resultados no variarán mucho. Pero esa es la opinión de un profano. En verdad, el arroz frito, aunque parece sencillo y tiene pocos pasos, es un plato que realmente pone a prueba las habilidades de un chef. Cuanto más simple sea el plato, más difícil será hacerlo realmente delicioso. Afortunadamente, Shirou era un chef de primer nivel capaz de convertir incluso un simple arroz frito en un manjar. Rápidamente comenzó la preparación. Cuando se trata de arroz frito, hay tres factores clave: la técnica del wok, los ingredientes y las salsas. Shirou no podía cambiar los dos últimos con lo que tenía, por lo que la competencia se redujo al factor más fundamental y dependiente de la habilidad: su técnica de salteado. Estia, ayúdame a vigilar el calor. Con eso, Shirou comenzó a hacer arroz frito a una velocidad que deslumbraba los ojos. Bajo sus manos, cada grano de arroz en el aceite se volvía dorado y crujiente por ambos lados, como si hubiera sido tocado por una mano divina. Casi todos los granos tenían un lado crujiente, casi como albóndigas fritas, doradas, aromáticas y llenas de vida sin quemarse. Incluso Estia, una completa aficionada, se quedó atónita al ver aquel arroz frito saliendo del wok.
Inconscientemente, se le escapó la baba por la comisura de la boca. Shirou, por otro lado, parecía un poco arrepentido. Los ingredientes y las salsas que Takemi Kazuchi había preparado eran simplemente deficientes. Incluso alguien tan hábil como Shirou no pudo evitar que algunos granos se pegaran a la sartén debido a la mala calidad de los ingredientes. Aunque seguía siendo delicioso, la presentación y el atractivo visual se vieron algo comprometidos. Las salsas eran aún peores. Eran el toque final que podía elevar un plato común y corriente al siguiente nivel. Aún así, la técnica de arroz frito de Shirou era innegablemente divina. A medida que los granos se doraban, Shirou los golpeaba suavemente, formando un elegante arco en el aire. Los granos caían como gotas de lluvia sobre la plancha. El arroz volador parecía más una impresionante pintura artística que un simple plato de comida. Mientras Shirou demostraba sus habilidades culinarias divinas, sus deslumbrantes habilidades atrajeron rápidamente la atención de los aventureros que pasaban. Incluso antes de probarlo, los aventureros estaban convencidos. El arroz frito de este puesto no era un plato común. Me llevo uno. Yo también. Yo también quiero uno. Muévete. Yo llegué primero. En un abrir y cerrar de ojos, el puesto de comida, antes desierto, se llenó de aventureros entusiasmados. Los bocadillos que Shirou acababa de terminar se agotaron al instante. A medida que el efecto Mateo se hizo presente, cuanto más animado se volvía el puesto, más gente atraía. Shirou y Estia prácticamente estaban trabajando horas extras, esforzándose hasta el límite solo para mantenerse al día con la avalancha de clientes. Aún así, los ingredientes que Takemi Kazuchi había preparado no fueron suficientes. Antes de que llegara la noche, el puesto se había agotado por completo y tuvo que cerrar oficialmente ese día. Muchos aventureros se marcharon a regañadientes, incapaces de aceptar que se habían perdido una comida tan divina. Maldita sea, mañana seré el primero en la fila. Tienes que abrir otra vez. Ante esos gritos, Shirou solo pudo responder con una sonrisa irónica. Para empezar, no se había recuperado completamente de sus heridas y ahora, después de cocinar a un ritmo tan intenso, estaba tan exhausto que ni siquiera podía hablar. Pensó para sí mismo. A veces es mejor no estar demasiado ansioso. Shirou tomó esa lección en serio y en silencio. Mientras Shirou y Estia yacían en el puesto como dos peces alados exhaustos, Takemi Kazuchi finalmente regresó de su encuentro con Hermes. Cuando llegó y vio el puesto vacío y la caja registradora casi a rebosar, se quedó completamente atónito. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Estia ni siquiera se molestó en explicarlo. Simplemente le entregó una porción escondida del arroz frito de Shirou que había guardado. Aunque se había enfriado un poco con el tiempo, Takemi Kazuchi supo al instante que no era un arroz frito cualquiera. Un bocado y lo entendió todo. Exclamó asombrado. Este es el mejor arroz frito que he probado en mi vida, tanto en sabor como en presentación. ¿Quién lo hizo? Shirou lo hizo. Estia respondió en voz baja, el orgullo brillando en su rostro. Como miembro de su familia, el desempeño sobresaliente de Shirou le trajo gran alegría y orgullo. Takemi Kazuchi, tras enterarse de todo, no mostró ni una pizca de avaricia. Le dio directamente a Shirou la mitad de las ganancias del día, diciendo que era lo que se merecía. Shirou no se negó. Después de todo, dado lo exhausto que estaba, definitivamente se lo había ganado. Más importante aún, con dinero en la mano, finalmente podría ir a buscar un curandero para tratar sus heridas, tal vez incluso recuperar su capacidad de luchar. Capítulo 9. El demonio de la espada en la mazmorra. El primer día de trabajo a tiempo parcial finalizó con gran éxito. Shirou y la diosa Estia regresaron a la base de la familia muy animados, justo a tiempo para encontrarse con Belle, que acababa de regresar de la mazmorra. En comparación con las brillantes expresiones en los rostros de Shirou y Estia, Belle parecía abatido y bastante desaliñado, claramente de mal humor. Aún así, cuando el chico de cabello blanco vio a Shirou y Estia, forzó una sonrisa, tratando de enterrar todos sus problemas en lo más profundo mientras los saludaba con un rostro alegre. Shirou-lei, señora Estia. Oh, Belle, bienvenido de nuevo. Lo saludó Estia alegremente, sin notar la amargura que se escondía en el corazón de Belle. ¿Qué tal tu exploración de mazmorras hoy? ¿Conseguiste un buen botín? El botín fue menor de lo habitual. Solo logré reunir unos 1000 balis, respondió Belle con impotencia. Como un aventurero ordinario de nivel 1, la fuerza de Belle era incluso más débil que la de un aventurero promedio.
Además, debido a la situación actual de la familia Estia, ni siquiera pudo encontrar un grupo que lo acompañara a la mazmorra y se vio obligado a explorar solo. Al carecer de experiencia en la lucha contra monstruos y sin nadie que le enseñara las técnicas necesarias, Bell tuvo que confiar completamente en sí mismo, lo que hizo que su exploración de mazmorras fuera extremadamente lenta. Al ver el estado de Bell, Estia se dio cuenta de que quizá había dicho algo malo y rápidamente intentó consolarlo. No te preocupes, Bell. Aunque no puedas ganar dinero, Shirou y yo te apoyaremos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Bell desconcertado. No te sorprendas demasiado, mira. Estia sacó con orgullo un montón de bolsas llenas de monedas de oro y se las mostró a Bell. Basado en el sistema monetario de horario, esta pila de monedas ascendía a alrededor de 20.000 a 30.000 balis, lo que Bell solo podría ganar con un mes entero de exploración de mazmorras. Y esto fue solo el resultado de que Shirou trabajara una sola tarde. Si también hubiera trabajado por la mañana y hubiera tenido suficientes ingredientes, las ganancias podrían haberse duplicado o incluso triplicado. Esto es. Bell se quedó estupefacto al ver tanto dinero. Sonriendo de oreja a oreja, Estia explicó con entusiasmo todo lo que había sucedido esa tarde al escuchar que Shirou había ganado una suma tan asombrosa solo haciendo comida callejera, mucho más de lo que Bell podría ganar como aventurero. La expresión de Bell instantáneamente se volvió sombría, un rastro de amargura brilló en sus ojos. Como Bell ocultó también sus sentimientos, Estia no notó nada malo. Sin embargo, Shirou notó que Bell se sentía deprimido, aunque no dijo nada directamente. Decidió esperar una oportunidad más adecuada para abordar su desmoralizada confianza. Por cierto, ¿no ocurrió algo inusual en la mazmorra hoy? Preguntó Estia, recordando los sucesos de la tarde. Parecía haber muchos más aventureros entrando y saliendo de lo habitual. Claramente no era normal. Ah, cierto. Casi lo olvido. Exclamó Bell, como si recordara algo importante. Esta tarde, el gremio emitió un aviso de emergencia, advirtiendo a los aventureros que estuvieran alerta ante cierta presencia en la mazmorra. ¿Una cierta presencia? Shirou y Estia parecían desconcertados. Bell continuó explicando más. Aparentemente, justo ayer, una de las familias más fuertes de la mazmorra, la familia Loki, había completado su expedición y había regresado a la superficie. Sin embargo, durante su viaje de regreso, se encontraron con algo extremadamente extraño. Todos los jefes de mazmorras a lo largo del camino habían desaparecido. Si solo hubieran sido uno o dos jefes de piso, podría explicarse por haberlos derrotado otro grupo. Pero la familia Loki había viajado desde el piso 50 hacia arriba, y no se encontraron con ningún jefe de piso, casi como si todos hubieran desaparecido. Este fue un fenómeno increíble en la mazmorra de horario. Gracias a su mecánica única, los jefes de piso reaparecían con frecuencia. Incluso si eran derrotados, reaparecían después de un tiempo determinado. Para que se produjera una desaparición tan generalizada de jefes, solo había una posibilidad. Alguien había eliminado a casi todos los jefes de piso hasta el piso 50 en un lapso de tiempo muy corto. Ante una situación tan inusual, la familia Loki, naturalmente, no la tomó a la ligera. Tras regresar a la superficie, investigaron de inmediato a todas las familias de horario que podrían lograr semejante hazaña. La diosa Loki no creía que un solo individuo o incluso un pequeño grupo pudiera matar a tantos jefes de piso en tan poco tiempo. Tenía que ser el resultado de una familia entera operando con toda su fuerza. Después de todo, los jefes de piso no eran monstruos comunes y corrientes. Cada uno era poderoso y poseía rasgos y habilidades únicos. Sin un equipo bien equipado, con apoyo completo y experimentado, sería imposible eliminarlos tan rápidamente. Sin embargo, después de entrevistar a todas las familias potenciales, la familia Loki no pudo encontrar un solo grupo con evidencia de haber ingresado a la mazmorra recientemente, y mucho menos de haber llegado al piso 50. La única familia registrada que alcanzó esa profundidad recientemente fue la propia familia Loki. Esta revelación no solo conmocionó a la familia Loki, sino que también aterrorizó al gremio. Se dieron cuenta de que una entidad desconocida y poderosa, totalmente fuera de su control, había masacrado a una cantidad extraordinaria de jefes de mazmorras. Su primera sospecha recayó en las facciones oscuras, una oscura organización en horario formada por fanáticos empeñados en destruir la ciudad.
Si las facciones oscuras fueran las responsables, no importa cuán extraña o incomprensible sea la situación, al menos tendría algo de sentido. Sin embargo, según la investigación del gremio, las facciones oscuras no habían tomado ninguna acción notable en la mazmorra últimamente. La mayoría de los aventureros no habían visto ninguna señal de ellas. En cambio, algunos aventureros informaron haber visto a un individuo misterioso. Supuestamente, algunos habían visto a un humano solitario vagando en las profundidades de la mazmorra, sin llevar equipo ni armas visibles, moviéndose solo en la oscuridad. Estos aventureros, cautelosos y temerosos, no se atrevieron a acercarse, pero notaron que dondequiera que esta persona iba, dejaba atrás montañas de cadáveres de monstruos. Un número muy pequeño de aventureros incluso presenciaron a esta persona en combate. Afirmaban que la misteriosa figura podía conjurar espadas de la nada y se movía con una gracia inhumana y aterradora para despachar monstruos. Aunque claramente humana, la persona parecía más un monstruo que los propios monstruos. Lo más notable es que la fuerza de esta persona no podía ser medida por el fauna. Era imposible leer su estado. Basándose en esta colección de informes fragmentados, el gremio concluyó que este guerrero solitario fue el responsable de matar a los jefes de piso. Sin embargo, aún no contaban con información concreta más allá de eso. Como resultado, el gremio emitió un aviso general a todos los aventureros, pidiéndoles que buscaran pistas sobre esta persona en la mazmorra. Para facilitar la comunicación, el gremio le dio a esta misteriosa figura un título temporal: el demonio de la espada. Eso explicaba por qué la mazmorra de repente se había vuelto tan animada esa tarde. Casi todos los aventureros se dirigían hacia allí, curiosos por descubrir la verdad detrás del misterioso demonio de la espada que el gremio estaba investigando. Capítulo 10. Provocando problemas. Después de escuchar la historia de Belle, a Estia no pareció importarle mucho, pensando que no tenía nada que ver con su familia. Sin embargo, la expresión de Shirou se volvió bastante sutil. Claramente, el Shirou actual ya no era el recién llegado despistado que una vez vagó sin rumbo por la mazmorra. Ahora que entendía la situación general y la estructura de horario, la ciudad laberinto, podía confirmarlo bastante bien. El demonio de la espada que Belle había mencionado, probablemente era él mismo. Aquellos jefes de mazmorra que desaparecieron repentinamente sin dejar rastro fueron, sin duda, todos eliminados por Shirou en su camino de regreso a la superficie. No esperaba que sus acciones causaran tal revuelo, revolucionando todo horario. Esta revelación lo dejó con sentimientos encontrados. Pero al final, enterró todos esos pensamientos en su corazón y no le dijo nada a Belle ni a Estia. No quería causarle demasiados problemas a Estia, quien lo había acogido. Por lo tanto, el relato de Belle fue finalmente tratado como una de las ocasionales leyendas urbanas de la mazmorra y no causó ningún trastorno importante dentro de su familia. Gracias a las grandes ganancias de Shirou trabajando en el puesto de comida, la familia Estia ya no tenía que comer pan seco y agua simple esa noche. Finalmente podían permitirse comida adecuada después de cenar. Estia se fue a la cama temprano. Belle también se preparó para descansar, pero Shirou lo detuvo. «Belle, ¿quieres volverte más fuerte?» De repente, Shirou le hizo esta pregunta a Belle. Al escucharlo, Belle dudó por un momento, luego respiró hondo y respondió: «Sí, quiero volverme más fuerte. Quiero volverme tan fuerte como tú, Shirou Nii. Pero tal como estás ahora, eso no es posible». Exclamación de cierre. La contundente declaración de Shirou inmediatamente hizo que Belle pareciera desanimado. Sabía muy bien lo débil que era. A pesar de haber sido un aventurero durante mucho tiempo, no se había fortalecido y permanecía atrapado en los niveles superiores de la mazmorra. Shirou, comprendiendo los pensamientos de Belle, continuó en voz baja: «¿Sabes por qué no puedes hacerte más fuerte?» «No». Belle negó con la cabeza. Claro que no lo sabía. Si lo supiera, no seguiría atrapado donde estaba. Shirou no se contuvo y explicó con claridad: «Es porque tienes miedo de luchar contra seres más fuertes que tú. Cuando te encuentras con alguien más fuerte, instintivamente sientes miedo y retrocedes. Si ni siquiera estás dispuesto a enfrentarte a quienes son más fuertes que tú, nunca te volverás más fuerte». Al escuchar las palabras de Shirou, Belle de repente tuvo una revelación. Se dio cuenta de que Shirou tenía razón. Cuando se enfrentaba a enemigos fuertes, nunca pensaba en cómo derrotarlos. Solo pensaba en cómo escapar. Esta mentalidad cobarde le había impedido enfrentarse de verdad a enemigos poderosos. Sin ese tipo de batallas, no tenía forma de hacerse más fuerte.
Ya veo, gracias, Shirouni. Bella agradeció sinceramente a Shirou, luego se fue a descansar, preparándose para su siguiente día en la mazmorra. Pero Shirou, mirando la espalda de Bella, no pensó que el cambio llegaría fácilmente. Después de todo, la personalidad es innata. Bella siempre había sido de los que se acobardaban cuando las cosas se ponían difíciles. Le sería muy difícil asumir la verdadera responsabilidad o cambiar esa parte esencial de sí mismo. Sin embargo, saber dónde está tu error siempre es 100 veces mejor que no saberlo en absoluto. Y si se presenta la oportunidad adecuada, quizás incluso alguien como Bella podría experimentar un verdadero cambio y crecimiento. El propio Shirou alguna vez fue igual. Solía retirarse instintivamente cuando se enfrentaba a oponentes que no podía vencer, demasiado asustado para pelear. No fue hasta que Ainsworth secuestró a su hermana, Miyu, y se vio sumido en una crisis insalvable, cuando le arrebataron a alguien que amaba, que su voluntad se encendió de verdad. Decidió hacer lo que fuera necesario para derrotar a sus enemigos y finalmente logró su redención. Al día siguiente Bella, como de costumbre, fue a la mazmorra a la aventura. Shirou y Estia, por otro lado, fueron a trabajar en el puesto de comida de Takemi Kazuchi. Gracias a la comida de Shirou, que causó sensación ayer, una gran multitud se reunió temprano frente al puesto. Al verlo llegar, todos mostraron su entusiasmo, decididos a probar su comida de hoy, pasara lo que pasara. Al ver el entusiasmo de los clientes, Takemi Kazuchi se emocionó. Había preparado muchos ingredientes e incluso se ofreció a ayudar a Shirou, con la esperanza de aliviar su carga. Como resultado, el puesto estaba abarrotado de clientes desde la mañana. Estaba en pleno auge, sin duda el lugar más llamativo y popular de toda la calle comercial. Esta situación se prolongó hasta la tarde. El éxito rotundo hizo reír de alegría a Takemi Kazuchi y Estia. Nunca habían visto tantos clientes en su vida. Shirou, sin embargo, mantuvo la calma. No estaba demasiado entusiasmado con la abrumadora afluencia de clientes. Simplemente disfrutaba de la experiencia de dejar que todos saborearan una comida deliciosa. Pero los momentos felices rara vez duran. Cuando la actividad se reanudó por la tarde, algunos hombres desconocidos vinieron a comprar comida en el puesto. Después de comprar arroz frito, no se fueron. En cambio, de repente gritaron: ¡Bah! ¿Qué demonios? Hay un bicho en este arroz frito. Este vendedor sospechoso puso bichos en la comida. ¡Qué asco! No hay moral en absoluto. Esto es repugnante. Fue como una actuación en escena. Las fuertes acusaciones de estos hombres conmovieron instantáneamente a la multitud. Más aventureros se reunieron y se unieron, exigiendo una explicación a Shirou. Ante este evidente acto de sabotaje, incluso Takemi Kazuchi y Estia se dieron cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo. Pero ninguno de ellos tenía una buena manera de afrontarlo. Claramente, los alborotadores lo habían coordinado todo de antemano. No había forma de que presentaran pruebas sólidas que demostraran su inocencia. En tales situaciones, cuanto más intentas demostrar que eres inocente, más fácil es caer en su trampa. Sin embargo, no hacer nada también estaba mal. En los negocios, la reputación lo es todo. Las burlas y acusaciones de los aventureros empezaban a minar la confianza de muchos clientes. Incluso aquellos que al principio estaban interesados en la comida de Shirou ahora dudaban si comprarla. Justo cuando la situación se volvía cada vez más desfavorable y Takemi Kazuchi y Shirou incluso estaban considerando usar la fuerza para resolver las cosas, una voz sonó de repente. ¿Eh? ¿No son ustedes de la familia Soma? La persona que hablaba era una mujer pelirroja, de ojos estrechos y pecho plano, que daba la impresión de ser un zorro astuto. A su lado estaba una chica con largo cabello dorado y una espada larga en su cintura, que exudaba un aura poderosa y tácita. Tan pronto como apareció la mujer pelirroja, interrogó duramente a los alborotadores, con un tono lleno de implicación. En el momento en que mencionó Soma familia, la opinión pública, previamente engañada por los alborotadores, cambió inmediatamente. Porque cuando se trataba de la familia Soma, la mayoría de la gente en horario no sentía nada más que asco. Fin del capítulo 10.